En esta segunda clase vamos a ver una parte de la farmacocinética. Esta parte se llama mecanismo de absorción. Cuando se administra un fármaco, este debe llegar al lugar donde va a realizar su acción, alcanzar la concentración adecuada para realizarla y posteriormente este medicamento debe ser eliminado. Cuando administramos un fármaco ocurren varios eventos, los cuales son la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción, y estos procesos pueden ser más o menos secuenciados. Pueden ocurrir también en forma simultánea, lo que significa que al tiempo que administramos un fármaco, este puede estar distribuyéndose, metabolizándose, excretándose y así realizar todas estas funciones de más o menos ordenada o al mismo tiempo. La farmacocinética es la parte de la farmacología que se dedica a estudiar todos estos procesos. La psicofarmacología y en sí la farmacología en general se puede estudiar desde muchos puntos de vista. Dos de ellos muy importantes, la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética es el estudio del paso de la droga sobre el cuerpo o a través del cuerpo, mientras que la farmacodinamia es cómo actúa esa droga en el cuerpo al momento de pasar. Fármaco significa en griego droga, entonces farmacocinética, si cinética significa movimiento, es el movimiento que tiene la droga en el cuerpo. Y dinamia significa fuerza, por lo tanto farmacodinamia es la fuerza que ejerce la droga sobre el cuerpo. La farmacocinética estudia la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de la droga, mientras que la farmacodinamia, la interacción de la droga con su receptor y los efectos que la droga produce sobre este. La farmacocinética, pues, estudia la dosis administrada y nos determina la concentración de la droga en la sangre en cierto momento. La farmacodinamia estudia la concentración en sangre de la droga para determinar la respuesta que ésta produce o lo que estamos buscando que modifique sobre el cuerpo. La farmacocinética nos dice cuándo se debe de tomar un medicamento o cuándo se deben de tomar los medicamentos subsecuentes, con qué otros compuestos puede reaccionar ese medicamento, cuál es la mejor forma de administrar ese medicamento, ¿sí? Mientras que la farmacodinamia nos dice dónde actúa ese medicamento y cómo actúa ese medicamento. Ahora vamos a ver los mecanismos de absorción. Cuando se busca usar un fármaco, debemos de esperar que éste se pueda absorber para que llegue al órgano diana, es decir, al órgano donde debe de realizar su efecto y que actúe correctamente y que pueda ser eliminado una vez que realiza su función. Todas las partes que componen la farmacocinética son la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. La farmacocinética pues es la parte de la farmacología que estudia todos los procesos que sufre el fármaco al pasar por el cuerpo, ¿sí? Y vamos a ver ahora los mecanismos de absorción. La absorción es el proceso mediante el cual un medicamento atraviesa una barrera. Es el paso, pues, de la barrera donde depositamos el medicamento para que pueda llegar al torrente sanguíneo y depende de diferentes factores, como la liposolubilidad del fármaco, su peso molecular, su grado de ionización, sus características de las propiedades farmacológicas o farmacéuticas, el lugar de absorción y el fenómeno de eliminación presistema, es decir, el primer paso hepático. Los medicamentos que son liposolubles, que tienen bajo peso molecular y que son altamente ionizables, atraviesan más fácil las barreras de absorción y llegan más rápido al torrente sanguíneo. Los mecanismos de absorción pueden ser la difusión pasiva, la difusión a través de filtros o poros, el transporte mediante transporte activo o mediante proteínas, la endocitosis o exocitosis y algunos otros sistemas. La difusión pasiva es el medio utilizado por la mayoría de los fármacos. En este proceso, el fármaco pasa a través de la membrana por medio de disolución en la bicapa lipídica y va a favor del gradiente de concentración, es decir, por medio de la ósmosis y sin gasto de energía. La velocidad de difusión pasiva va a depender pues de la concentración del fármaco y a mayor concentración, mayor velocidad de difusión. Y como su difusión es osmótica, esta se termina al igualar la concentración en ambos lados de la membrana.
La velocidad de difusión puede medirse en unidades de tiempo, como en segundos, minutos, etc., siendo la velocidad de difusión la cantidad de medicamento que pasa a través de la membrana en una velocidad de tiempo determinada. La difusión pasiva sigue una cinética de primer orden y está regida por la ley de Fick. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles y por lo tanto funcionan como electrolitos en disolución y pueden tener dos formas, es decir, ionizada o no ionizada. La fracción que es ionizada es soluble en agua y la no ionizada es soluble en grasa o lípidos. Y esto le da la capacidad de atravesar la membrana por difusión pasiva, a la que es soluble en lípidos. El porcentaje de fármaco ionizado o no ionizado va a depender de tres factores, que son la naturaleza ácida o básica del fármaco, su pH, la naturaleza ácida o básica del medio, su pH, y por último el pK del fármaco, que es el valor del pH al cual el 50% del fármaco se encuentra ionizado. Y esto se determina por medio de la ecuación de Henderson-Hespach, la cual permite conocer la fracción del fármaco que se ioniza y la que se queda sin ionizar. Entonces, las variaciones del pH van a ser un factor importante que determina la cantidad del fármaco que pueda ser absorbido o que pueda atravesar una membrana. En otras palabras, si nosotros modificamos el pH del medio, podemos modificar también la velocidad de entrada o de absorción del fármaco, acelerándose o retrasándose. Y por ello también podemos modificar la velocidad en la que el fármaco va a ser eliminado y en síntesis también podemos modificar la utilidad del fármaco por medio de concentración. En relación a la ecuación de Henderson-Hespach y para entender un poco mejor lo del pH corporal, vamos a decir que los procesos metabólicos están influenciados por el pH de nuestro organismo, el cual se regula por dos medios, el medio interno y el medio externo. El principal sistema regulador de la sangre, que es el medio interno, está formado por el bicarbonato y el ácido carbónico, base conjugada ácido. El sistema renal excreta hidrógeno, amonio y regenera bicarbonato. Por otra parte, el aparato respiratorio, que es el medio externo o influenciado por el medio externo, excreta dióxido de carbono y ingresa oxígeno al organismo. Esto permite mantener la estabilidad del pH sanguíneo de 7.35 a 7.45, que es considerado como el pH neutro, que es similar al de la agua dulce, ¿sí? Y entonces el pH, si baja, se produce acidosis, y si sube, se produce alcalosis. Y existen otros sistemas de regulación menos importantes. La difusión a través de poros o filtración es el paso que se da por los canales acuosos situados en las membranas celulares, especialmente para moléculas con bajo peso y con carga negativa, ya que si la sustancia tiene carga positiva no podrá pasar, y esto se realiza por medio del transporte activo. En este tipo de absorción no es la concentración la más importante para definir la cantidad filtrada, sino el tamaño de las moléculas. El transporte activo o mediado por transportadores es un transporte por medio del cual se utilizan proteínas que captan al fármaco de un lado de la membrana y lo transportan al otro lado. Este puede llevarse a cabo por dos medios. Primero, el transporte sin gasto de energía o transporte facilitado, y segundo, el transporte con gasto de energía o transporte activo propiamente. En el transporte facilitado, que también es con proteínas pero pasivo, no hay un gasto de energía y su velocidad puede variar de acuerdo a la saturación de las moléculas, y además puede haber competencia entre las sustancias diferentes que tienen la misma afinidad con las proteínas transportadoras. Este mecanismo es de cinética de orden mixto, de acuerdo a la ecuación de Michaelis-Menten, mientras que en el transporte activo mediado por proteínas se utilizan también proteínas transportadoras selectivas que introducen al fármaco a través de una barrera, pero con el gasto de energía. En este tipo de transporte es en el que podemos encontrar en algunos lugares, como por ejemplo el tubo digestivo, el túbulo renal, las vías biliares, la placenta y, muy importante para nosotros los psicólogos, la barrera hematoencefálica.
La endocitosis y la exocitosis son mecanismos que permiten que macromoléculas entren o salgan de la célula, respectivamente, e implican la ruptura de la membrana celular. En la endocitosis se produce una invaginación que posteriormente se cierra, dando origen a una vacuola que libera su contenido al interior de la célula. Este es un proceso selectivo. La exocitosis es el mecanismo contrario, en donde la membrana se abre para permitir la salida de compuestos o partículas del interior de la célula. Por este mecanismo se liberan muchos neurotransmisores y hormonas. Existen algunos factores que pueden afectar la absorción. Dentro de ellos podemos encontrar los factores biológicos, como el envejecimiento, el embarazo o la presencia de alimento en el tubo digestivo. Otros como son los patológicos, como la diarrea, el vómito o alteraciones intestinales que modifican la absorción. Y los factores iatrogénicos, que son los que se causan por administrar medicamentos que pueden competir entre sí o que pueden modificar uno la función del otro, o bien administrarlos de manera incorrecta. Biodisponibilidad se refiere a la cantidad de un fármaco que llega a la circulación sistémica y por lo tanto tiene la capacidad de causar un efecto. Tiene mayor interés clínico que la propia absorción, aunque usualmente se utiliza de forma errónea la palabra absorción como si fuera biodisponibilidad o al revés. Solo tiene en cuenta la concentración del fármaco en la sangre, pero no el tiempo que se tarda en alcanzar una concentración dada. Eso se llama bioequivalencia. La bioequivalencia es la concentración del fármaco en la sangre en función de un tiempo, y podemos hablar pues que dos fármacos son bioequivalentes si alcanzan la misma concentración en la sangre en un tiempo más o menos igual. La mayoría de los fármacos, su efecto se relaciona con la biodisponibilidad y la bioequivalencia. Por lo tanto, es preciso conocer su concentración mínima eficaz, o CME, que se refiere a la concentración mínima requerida para que produzca un efecto, así como la concentración máxima tóxica, CMT, que es la concentración a partir de la cual el fármaco comienza a producir efectos tóxicos. La diferencia entre ambas concentraciones, la CME y la CMT, forman un espacio que se conoce como margen terapéutico, y así podemos tener márgenes terapéuticos muy amplios o márgenes terapéuticos muy pequeños. En esta gráfica vamos a ver cómo se dibuja la curva de la concentración plasmática del medicamento. Aquí podemos medir la concentración plasmática hacia arriba y horizontalmente el tiempo de exposición del fármaco en la sangre. Identificamos también el punto exacto donde administramos el medicamento, y aquí tendremos un pequeño tiempo desde la administración del medicamento hasta que alcanza la concentración mínima eficaz, en el que se llama periodo de latencia, donde ya hay medicamento en el plasma pero todavía no tiene ningún efecto. Ese punto se llama concentración mínima eficaz, es decir, es la concentración en la que el medicamento comienza a tener un efecto terapéutico en el organismo. También podemos localizar la concentración máxima tóxica, que es el punto sobre el cual, si rebasa la concentración del medicamento, comienza a producir toxicidad en el organismo. El punto máximo de la curva se llama Cmax o concentración máxima, que en este caso el medicamento la alcanzó entre el intervalo que forman el CME y el CMT. Este intervalo, también conocido como IT, intervalo terapéutico o ventana terapéutica, es la ventana de seguridad del medicamento donde puede causar efectos esperados, pero no causa toxicidad. El tiempo que transcurre desde llegada de la concentración a la CME y hasta que baja de la CME, marcado con una doble flecha con TE, es el tiempo efectivo o tiempo de efectividad del medicamento, es decir, el tiempo durante el cual está causando efectos. Y después de decaer del CME también encontramos un periodo de latencia y al final el punto de la eliminación del fármaco.